¿Qué tal, estimados estudiantes? Pues bienvenidos a esta, nuestra tercera sesión de nuestro módulo 9, Sociedad Mexicana Contemporánea. Pues me da muchísimo gusto saludarlos. Ya tenemos por aquí a Araceli, a César, a Dante, Francisco, a Marta Alejandra, Marta Delgado. Tenemos a Patricia, a Raúl, a Judith, que se está conectando en este momento, y a Al. Pues bienvenidos a esta nuestra sesión número 3 de nuestro módulo 9. Recuerden que cualquier duda que tengan, con toda confianza, pueden abrir su micrófono para externarla. Y bueno, pues el propósito, ya saben, de nuestra sesión de esta semana, pues es analizar la unidad número 3 que nos corresponde, en donde pues ya vamos a analizar aspectos relativos a una sociedad mexicana consolidada y que tiene relación a nivel internacional, ¿sí? Para comenzar, pues vamos a dar una retroalimentación de lo que fueron sus actividades integradoras de la semana número 2. Posteriormente vamos a hacer una breve recapitulación, perdón, un breve recorrido por las actividades que ustedes, perdón, por los temas que ustedes pues tienen que analizar durante esta semana, y pues que van a ayudarles a realizar pues también sus tareas integradoras, ¿sí? Después analizaremos el foro aprendiendo, y posteriormente las dos actividades integradoras que tienen, que son la 5 y la 6, ¿sí? Bueno, pues entonces les voy a compartir la diapositiva para que podamos ir dando seguimiento. ¿Me indican de favor si ya se puede visualizar? Sí, yo sí veo la diapositiva, maestro. Sí, igual también. Sí, ya Ok, se ve. muy bien, muchísimas gracias. Bueno, pues estamos ya en nuestra semana número 3, como les comentaba. Y bueno, en esta semana, pues estuvimos realizando, la semana que terminó, pues estuvimos realizando la actividad número 3, que se llamó De la Independencia a la República Restaurada, y la actividad número 4, Del Porfiriato a la Revolución. En nuestro foro Aprendiendo, yo considero que pues van excelente, hay bastantes participaciones. Creo que el único detalle es que algunos de ustedes pues hicieron mención a personajes, pero que no corresponden a la época entre la Revolución Mexicana y la independencia de México. Es por ello que recuerden siempre leer a detalle las indicaciones. Otra situación que he visto en cuanto a los foros es que hay algunos estudiantes que toman la información de internet y la pegan, y luego ponen la referencia de consulta. Entonces, recuerden que lo más importante dentro del foro Aprendiendo es lo que ustedes puedan aportar, los argumentos. Si ustedes tienen alguna información relevante dentro de alguna página de internet, pues procuren no colocar la página. Es conveniente que ustedes coloquen nada más pues el link, y pues que lo más sobresaliente pues sea la opinión personal, ¿sí? Bueno, entonces teníamos una actividad número 3 que se llamó De la Independencia a la República Restaurada. En esta tarea, ustedes, bueno, tuvieron que hacer primeramente, tuvieron que realizar a ver, perdón, permítanme, me distrae un poquito el que están entrando a la sesión. Otra vez Raúl está ingresando. A ver, ya está por aquí. Ok, les decía que, bueno, dentro de esta actividad de la independencia de la República Restaurada, pues lo que tenían que hacer primero, pues era un segundito.
Déjenme abrir un archivo por aquí. A ver, ¿alguien tiene su micrófono prendido? Les decía que dentro de esta tarea, que ya la tengo por aquí, nos mencionaba primeramente que describiéramos dos párrafos y que escribiéramos los factores nacionales e internacionales que fomentaron el inicio de la independencia. Creo que la mayoría estuvo correcto dentro de este aspecto. Nada más recuerden, hay que leer a detalle las indicaciones porque en algunos casos lo que nos pide es que a ver, alguien tiene un micrófono encendido. David, Maestro. si nos ayudas con... No, los negros, los Panasonic. Hay mucha resonancia. A ver, déjenme quitar los micrófonos. Ahorita yo los voy silenciando, para que no se oiga feo. ¿Ya se oye mejor? Sí, maestro, gracias. Ok. Muy bien. Es que cuando abren un micrófono, como que hace eco mi voz con la que ustedes tienen, con el audio que ustedes tienen también, y por eso como que suena así como un poco feíto. Pero bueno, vamos a continuar. Entonces les decía que cuando ustedes les pida complementar información, tomen a detalle las indicaciones. Por ejemplo, si les pide analizar, pues analicen, y describan con sus propias palabras. Si les pide describir, pues coloquen características o detalles del aspecto que se les solicita. Si se les pide una argumentación, pues emitan opiniones personales. Entonces recuerden que la historia pues no es nada más para investigar, sino es para ser criticada, es para ser analizada y sobre todo para mostrar una postura personal, ¿sí? En lo que refiere a la tabla de sucesos, creo que no hubo problema, nada más el detalle, nuevamente las indicaciones, agregar más filas para nutrir de mayor información la línea. En la tabla de los movimientos, me parece que el único detalle que tuve más conflictos fue en lo de la ideología. Algunos me mencionaron que la ideología, liberarse del yugo de los españoles para lograr el reconocimiento de los derechos humanos, pero de forma concreta necesitan también señalar qué es lo que pretendía, ¿no? Y pues la independencia pues pretendía la soberanía nacional, la guerra de reforma pretendía ser como su nombre lo indica, una reforma constitucional. La república restaurada, pero lo que pretendía pues era la consolidación de nuestro país. Entonces muchos colocaron antecedentes históricos, pero recuerden que es importante identificar ideas principales, ¿sí? En algunos casos, creo que los mapas también presentaron algunos errores porque no tomaron en consideración el contenido de su tabla de los movimientos, sino nada más colocaron imágenes y ya no mostraron nada más. En otros casos nada más colocaron títulos y se les olvidó colocar las ideas de las que hicieron mención en su tabla, ¿sí? Bueno, en lo que refiere a la siguiente, a la otra tarea que se llamó, pues, Porfiriato y Revolución, había primeramente una tabla que hablaba del porfiriato. En esa, pues, eran los elementos de modernización en una columna y en la otra columna, pues, era hablar de la desigualdad, ¿sí? Hubo muy poquitos casos en los que pude observar que no hacían esa distinción entre los elementos de desigualdad y de modernización. Entonces siempre vean que pues los elementos de modernización pues eran las cosas positivas, ¿no? Posteriormente tenemos que había una pregunta acerca de lo que pretendía la Revolución Mexicana con relación a la Constitución de 1917. Creo que aquí a la mayoría les está fallando la argumentación, porque aquí tenían que fijarse en lo que pretendía la revolución, que era el reconocimiento de los derechos humanos, o que hoy denominamos pues garantías individuales. En la siguiente pregunta de cómo la Constitución influyó en la consolidación, pues tendríamos que notar
el contenido de la Constitución, ¿no? Que era el establecimiento de un sistema democrático, representativo, popular. Teníamos la división de poderes, la división territorial, el garantizar el voto libre y secreto, etcétera. Entonces, la consolidación, pues lo que era fijarnos en el contenido que tenía la Constitución y que se debería de dar cumplimiento, ¿sí? Bueno, pues vamos a pasar entonces a lo que serían nuestro contenido temático de la unidad número 3. Con relación a las actividades integradoras de semana número 2, todavía me faltan por revisar algunas. He visto que la mayoría de ustedes pues hace entregas en fin de semana, entonces pues se me junta en la semana, pues no tengo lunes, martes, miércoles, no tengo tanta actividad, pero el jueves, el viernes, el sábado y el domingo es cuando me llegan, pero las tareas muchísimas. Entonces, yo les sugeriría que me hicieran entregas por anticipado para que en caso de tener alguna situación o problema o que requieran hacer un ajuste a la tarea, pues también la puedan hacer dentro de la semana correspondiente. Algo que también noté y que quiero que tomen en cuenta, no nada más para mi módulo, para los siguientes, sino para los siguientes, es que, por ejemplo, cuando ustedes tienen una calificación de calificación de 60 puntos o 60%, no pueden hacer correcciones, ya la calificación es definitiva, ¿sale? No puede haber mejoras. Las mejoras solamente son cuando la actividad fue por plagio en una sola ocasión, por primera ocasión. Cuando es reincidencia, la calificación es definitiva y también solamente que hayan reprobado la actividad. Y eso primero lo tienen que hacer, lo tienen que notificar a su asesor. Y si él lo autoriza, ya pueden ustedes hacer una corrección, menos no, ¿sí? Porque pues si esa fuera la situación, pues entonces pues sería un cuento de nunca acabar para los asesores. Entonces, sí les pediría que cualquier situación de ese tipo que tengan calificación mayor a 60, no hagan correcciones y antes de eso notifíquenme, ¿sí? Bueno, entonces, si no hay, ¿alguien tiene alguna duda, algo que quiera comentar antes de dar inicio al desarrollo de nuestro contenido temático? Bueno, entonces comenzamos con nuestro desarrollo de nuestro contenido de la unidad número 3. Creo que hay alguien más en la sala, vamos a ver. A ver, Rafael. Aquí está. ¿Me indican, por favor, si ya se puede ver la pantalla completa? Sí, ya se ve, profesor. Ok, muchísimas gracias. Bueno, entonces estamos a ver, ya se está saltando, en la unidad 3 que se denomina del cardenismo al México actual, ¿sí? Y tiene el propósito de analizar el desarrollo del México actual a través de diferentes instituciones, estructuras, aspiraciones ideológicas, políticas, económicas y sociales de distintos grupos para explicar y proponer soluciones a desafíos actuales del país, ¿no? Entonces, nos vamos a saltar, yo siento como que el módulo es como que salta de una manera brusca de una época antigua, de la época de Porfirio Díaz, la Revolución Mexicana, a una época mucho más moderna, muchísimo más moderna. Tenemos un México pues totalmente estructurado con sistemas presidencialistas, pero también con miras a una visión a nivel internacional, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a analizar el contenido programático en donde vamos a analizar el cardenismo, también vamos a ver el México de la posguerra con algunos partidos políticos, también los movimientos sociales, México frente a la globalización, la creación de la identificación oficial, los desafíos actuales del país. Bueno, no los vamos a leer todos, ya cada uno ya por cuenta propia irá dándole seguimiento durante la revisión de su contenido y de la lectura a sus documentos que tienen como recursos de la semana, pero pues vamos a ir viendo los temas que considero más sobresalientes y que les pueden ayudar para realizar sus actividades, ¿sí? Bueno, entonces tenemos los primeros años después de la Revolución, los gobiernos de Álvaro Obregón, Plutarco Elías Calles y el del Maximato,
¿sí? De Álvaro Obregón, ¿qué podemos nosotros resaltar? Pues la creación de la Secretaría de Educación Pública, que es la que actualmente pues, reconoce nuestros estudios a nivel nacional. Y bueno, sabemos que todo esto pues viene a raíz de la separación de la Iglesia con el Estado, donde la Iglesia pues era la encargada de impartir la educación, que actualmente pues vemos que ya hay una institución, una secretaría que se dedica a todo, a elaborar tanto los programas de estudios, a emitir los títulos, los certificados que avalan nuestro desarrollo profesional, ¿no? Tenemos a Plutarco Elías Calles con la modernización de las vías ferroviarias, la educación laica, gratuita y obligatoria, la construcción de carreteras de centros de México hacia Acapulco y Puebla, como son más se enfocó a la parte de la educación y a la modernización de nuestro país. Cuando hablamos del maximato, pues vemos que se le denomina de esta manera porque se suponía que Plutarco Elías Calles era quien proponía a los presidentes en turno. Entonces se supone que él estaba detrás de Emilio Portes Gil, de Pascual Ortiz Rubio y de Abelardo L. Rodríguez. Aquí entonces, ¿qué podemos destacar de cada uno de forma breve? Pues la fundación del Partido Nacional Revolucionario, que fue fundado por Plutarco Elías Calles, con Pascual Ortiz Rubio. Tenemos algo muy importante, que era el surgimiento de la Ley Federal del Trabajo, que ya habíamos mencionado con Porfirio Díaz, pues que no existía, ¿no? Ninguna ley que regulara la relación obrero-patronal. También tenemos la ley del crédito agrícola y el surgimiento del Código Penal. Con Abelardo L. Rodríguez tenemos el desarrollo de la industria, del comercio, estableciendo ya el salario mínimo y el trazo de diversas carreteras comerciales entre estados. ¿Sí? Bueno, posteriormente tenemos en nuestra siguiente diapositiva que después de la revolución pues se empezaron a formar varios sectores, conformar varios sectores de la población, pero también empezábamos a tener ya un sistema democrático. Para tener un sistema democrático necesitábamos instituciones que postularan candidatos. Entonces, es ahí que surge el PNR, el Partido Nacional Revolucionario, que estaba en las 28 entidades. Entonces, posteriormente después del PNR, surge el PAN como segundo partido de creación y después surge el PRD. Aunque se considera que el PRI no se considera como primer partido porque tuvo varias reformas. Entonces, al primer partido se supone que se puede considerar que es el PAN porque surgió después del PNR y entonces el PNR se transforma en el Partido de la Revolución Mexicana. Ya es en el año de 1946 cuando el PRM se transforma y pues a lo que hoy conocemos que es el Partido Revolucionario Institucional, ¿sí? En un momento pues teníamos tres partidos fundamentales, que era el Partido Acción Nacional, el Partido de la Revolución Democrática y el Partido Revolucionario Institucional. Que el Partido Revolucionario Institucional pues se mantuvo durante muchísimos años en el poder hasta de forma que, pues lo podemos decir, de forma reciente, pues ya hubo esa alternancia política y hoy pues vemos que los partidos PAN, PRD y PRI pues son dentro de la segunda, tercera y cuarta fuerza a nivel nacional, ¿sí? Bueno, ¿qué podemos mencionar del movimiento del 68? Pues yo creo que es bastante sonado, ¿no? Para precisar, pues cuando hablamos de un movimiento social, pues es una manifestación de un grupo de personas. La manifestación pues se realiza a través de algunas marchas, de protestas, en donde se hace saber las necesidades de la población, se hace saber el descontento de la población al gobierno. En muchos de estos casos, nosotros vemos que los movimientos lo que buscan es sumar personas que se sientan identificadas con esa ideología para que pues el gobierno, entre más personas, vea, pues haga caso de lo que reclama, ¿no?
Entonces, nosotros vemos que a través de los movimientos sociales, pues nosotros como personas, pues ejercemos ese poder o esa soberanía que tenemos. Si nosotros hablamos que una persona se manifiesta, pues uno solo no puede ejercer la soberanía, sino esta se ejerce, pero sumando fuerza. ¿Sí? Entonces, los movimientos sociales pues son muy importantes porque a través de ellos se surgen instituciones, se hacen reformas en materia política, surgen leyes, se crean, pues se da atención a las necesidades de la población. Entonces, en el movimiento del 68 sabemos que era una inconformidad porque había un gobierno pues demasiado opresor como fue el de Díaz Ordaz. Entonces se buscaba eh, esa libertad de expresión, no nada más de forma oral, sino también de forma escrita. Se buscaba también la libertad de algunos reos políticos y no nada más, y pues comenzaron siendo estudiantes quienes se manifestaran, pero ya posteriormente se sumaron diversos sectores, como lo fueron los obreros, los campesinos y también, e inclusive las amas de casa, ¿no? Sin embargo, pues que lo más sobresaliente de esto pues fue la forma en cómo el gobierno reaccionó, acribillando y haciendo uso del poderío militar en la Plaza de las Tres Culturas. Entonces, esto da una muestra de cómo el gobierno puede ser autoritario, puede ser totalitario y cómo de alguna manera busca reprimir también a la población, pero de una forma incorrecta, cuando lo que verdaderamente debía de ser la atención, pues era escuchar las demandas y también que prevaleciera principalmente el diálogo, ¿sí? Un elemento en donde podemos mencionar los movimientos sociales, pero no de una forma negativa, sino de algo positivo, quizás sea en los desastres naturales. En este caso, pues vemos cómo la sociedad se organizan los grupos de rescate, tenemos participación de apoyo a nivel internacional, la gente recauda víveres para apoyar a los más necesitados, la gente se organiza para ir a remover escombros, se organizan brigadas, etcétera. Entonces, ¿qué elementos podemos mencionar nosotros para estas organizaciones, para que la gente se organice en ayuda de otros? Pues tenemos el terremoto de 1985, tenemos el terremoto del 2017, que fue en el mismo día, tenemos las inundaciones en diversos estados de la República. Entonces nosotros vemos cómo como país nos vemos solidarios, ¿no? Y creo que ese es uno de los mayores reflejos que tienen de la que tiene fama nuestra población, de ser organizados y también de ayudar siempre a los más necesitados. Bueno, hablando de otro tipo de temas, tenemos también, señalando el ámbito político de nuestro país, tenemos un elemento que fue trascendental dentro del ámbito político, que fueron las elecciones de 1988, donde resultó victorioso Carlos Salinas de Gortari. Ahí competían pues 4 candidatos. Cuauhtémoc Cárdenas, que estaba en una coalición que se llamó el Frente Democrático Nacional, conformado por el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, el Partido Popular Socialista y el Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, ¿sí? Teníamos a Carlos Salinas de Gortari con el PRI, también a Manuel Jesús Glutier por el PAN, y tenemos también a Heberto Castillo por el Partido Mexicano Socialista. Pero, ¿qué fue lo que causó aquí la controversia? Primeramente, fue el hecho de que no se podía ganar, no teníamos una institución totalmente estructurada que permitiera unas elecciones pues totalmente transparentes. Entonces nosotros aquí vemos cómo la gente quedó en duda si realmente había ganado Carlos Salinas de Gortari, porque en muchos casos señalaban que el ganador había sido Cuauhtémoc Cárdenas. Entonces, a raíz de ese descontento y esa falta de transparencia de las elecciones, se empieza a organizar un instituto que se llamó el Instituto Federal Electoral, que se encargará de organizar las elecciones en nuestro país.
Entonces también surgió la ley que fue el Código Federal de Procedimientos Electorales, que da fundamentación a los al Instituto Federal Electoral, pero también da surgimiento a lo que fue el Tribunal Electoral Federal para resolver las controversias o las violaciones a los derechos de los ciudadanos, ¿sí? Entonces, el IFE, a partir de ahí, empezó a cobrar gran valor dentro de las elecciones porque permitió llevar un mejor control de quienes votaban. Y en ese momento ya se tenía el antecedente de credenciales para votar, pero la que marcó el parteaguas dentro de las elecciones fue el establecimiento de una credencial para votar con fotografía que tenía pues bastantes elementos de seguridad que no la hacían falsificable, ¿no? También aquí, mediante el Instituto Federal Electoral, se empezó a dividir a la población en, primero por estados, luego por municipios, luego también por secciones electorales y también y de esa manera pues se organizó un padrón electoral de ciudadanos donde se podía contar con el número de personas que podían votar y en dónde podían votar. Entonces, eso fue como que un elemento fundamental dentro de nuestra vida democrática y que le faltaba muchísimo al país. Entonces, posteriormente surge el Instituto Nacional Electoral, que hace una total revolución a la organización de las elecciones e incluso el que era el código, la ley, la Ley Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, pues también tiene una modificación y pues el Instituto Nacional Electoral pues se encarga de organizar las elecciones federales. Pero sabemos que también la Constitución da oportunidad a que los estados de la República pues tengan sus propios institutos electorales. Entonces, por ejemplo, yo que vivo en el Estado de México, pues hay un Instituto Electoral del Estado de México, la Ciudad de México cuenta con su Instituto Electoral de la Ciudad de México, entonces el INE, en coordinación con los institutos de los estados, organiza las elecciones, ¿sí? Para identificar cuántas personas son las que pueden votar, cuántas personas, identifica cuántas personas han fallecido para depurarlas de la lista, identifica cuántas personas se han añadido para votar en las siguientes elecciones, cuántas casillas se van a instalar por sección electoral, etcétera, ¿no? Entonces vemos que es una función demasiado compleja la que realiza, pero finalmente lo que se pretende es velar por esa autenticidad y que se cumpla la decisión de las mayorías. Bueno, otro movimiento que podemos nosotros destacar, ya es el último que vamos a mencionar, es el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, en donde nosotros vemos que detona en el año de 1994, cuando inicia la crisis económica en nuestro país. También esa es la parte final ya del gobierno de Carlos Salinas de Gortari, pero bueno, este movimiento ya tenía sus antecedentes desde 1984. Entonces, ellos lo que buscan siempre son los derechos de los pueblos indígenas, pero sabemos que aquí hay tintes más políticos. Empieza a haber un control sobre determinado territorio dentro de Chiapas. E inclusive se llegó a pensar que Chiapas pretendía su independencia de nuestro país. Entonces, vemos cómo a la fecha este movimiento persiste e inclusive este movimiento hizo una marcha a nivel nacional para ganar más adeptos y que se sumaran a su ideología, ¿sí? Y pues a la fecha pues no se le ha dado una solución, sigue existiendo este movimiento, ejército zapatista, controlando una parte de Chiapas y comandado también todavía con líderes que pues mantienen en ocasiones temporales diálogos con el gobierno y en ocasiones pues también pues la situación de inconformidad pues es persistente, ¿sí? Bueno, hablando un poquito ya de forma más moderna de nuestro país, sabemos que nosotros ya no somos una nación pues así como anteriormente, ¿no? Que solamente pretendíamos crecer a nivel nacional. Durante el gobierno de Porfirio Díaz se empieza a generar un nuevo modelo
en donde nos damos a conocer a nivel internacional y también comienza algo que se llaman las importaciones y las exportaciones. Cuando hablamos de las importaciones es traer de otro país los productos que no hay en el nuestro, y cuando hablamos de las exportaciones es lo que nosotros llevamos de aquí para otro país, ¿sí? Entonces, yo lo que quiero que identifiquen bien es que sepan ustedes primero qué es la soberanía nacional, después qué es un tratado comercial, luego qué es la importación y exportación, pero también que me digan qué es la globalización, ¿no? Entonces, he aquí esos 4 puntos fundamentales, sí, perdón, creo que son 5 puntos fundamentales que tienen ustedes que tener bien claros para la tarea número 6, ¿sí? Entonces, hablando entonces de lo que es la soberanía nacional, pues nosotros vemos que es esa autonomía que nosotros tenemos para poder gobernarnos por nuestras propias leyes, por nuestras propias instituciones. Pero ahora tan solo pensemos en la influencia que tiene nuestro país de otras naciones. Vestimos con ropa de otras marcas, la mayoría de los productos que encontramos en el mercado no son nacionales, vemos los productos nacionales que son muy pocos y pues a veces son más caros que los productos extranjeros. Vemos que tenemos pues que no podemos competir con otros países porque pues no somos líderes en todos los sectores. Quizá nosotros sí generamos tecnología, pero como tal, pues no la suficiente como para competir con China, con Taiwán, con Estados Unidos, ¿no? Entonces, ahí vemos esa diferencia también de poder adquisitivo. Entonces vean si la soberanía se vulnera o no, puesto que tenemos más productos de otros países, ¿no? Entonces, también es necesario que ustedes vean que un tratado comercial, pues son acuerdos o acuerdos con otros países. Esos acuerdos son de colaboración, son de tipo laboral, son para llevar productos o traer productos, etcétera. Tienen diversas finalidades. Los tratados internacionales o en este caso comerciales, pues siempre buscan ese beneficio económico, ¿sí? Entonces ahí vemos esa apertura de mercado. En la apertura de mercado, pues vemos que ya no nada más comerciamos a nivel internacional, sino para tener muchas más ganancias, llevamos nuestros productos a otras naciones y pues ganamos más, ¿no? Pero pues bueno y malo. Bueno porque tenemos más productos a precios más competitivos, y malo porque ¿a dónde van los productos a parar? A los países que tienen dinero, a los países que no tienen dinero, ¿no? Entonces ahí viene el tema de la globalización. Sí podemos nosotros llevar nuestros productos a diversos países, pero también decíamos, la globalización es buena porque nos ayuda con tecnología, con tratamientos, con facilitarnos la vida, pero también es mala porque pues deja de lado a los países que prácticamente no tienen dinero, que no tienen poder adquisitivo. No voy a ir a comerciar a África donde la gente se muere de hambre. No voy a ir a comerciar, no sé, a la India, algunas partes de la India, porque también entonces no voy a vender lo que yo requiero. Entonces, es ahí donde vemos que las empresas pues van a donde siempre hay el recurso económico, pero también podemos ver entonces elementos positivos y negativos, ¿sí? Nosotros pues somos un país pues rico en cuestiones de recursos naturales, llevamos petróleo, llevamos productos agrícolas, productos ganaderos, también fabricamos parte de la tecnología o piezas tecnológicas, entonces somos un país en vías de desarrollo, pero pues no somos tan competitivos como nosotros, ¿no? Entonces, es ahí donde les decía que es necesario que nosotros veamos que ese sistema neoliberalista, que ustedes yo creo que están un concepto que utiliza mucho nuestro presidente, pues es precisamente que ya no estamos viendo un comercio solamente nacional, sino estamos dándonos una apertura hacia el mundo.
Originalmente nosotros solamente comerciábamos con Estados Unidos a través del Tratado de Libre Comercio. Ya se hizo una reforma al Tratado de Libre Comercio que se llama ahora TIMEC, pero no nada más ya no nada más volteamos a Estados Unidos, sino también volteamos a otras naciones como Europa, Asia, Latinoamérica, en donde podemos establecer relaciones de comercio. ¿Sí? Entonces ya no somos un país que crece solamente a nivel nacional, sino que busca de reconocerse a nivel internacional, pero también reconocerse como líder en diversos sectores. Bueno, y pues, ¿qué más podemos mencionar? Pues con ello, pues vemos que hay una mejora en cuestión económica, porque los productos que traemos, pues hacen pues que la competencia, haya más competencia, que se generen, que los precios sean menores, y cuando nosotros llevamos también vendemos más productos, aunque claro, tenemos que pagar impuestos, ¿sí? No sé si hay alguna duda con respecto a los temas de esta semana. No, no hay ninguna duda, maestro. Ok, muchas gracias. No, ninguna, gracias. Bueno, entonces, ya nada más mencionar el último punto. Este último punto, pues nos habla de que... Bueno, compadrito, yo quería saber si Diego andaba con... Ok, bueno, les decía que este último punto de los desafíos actuales, pues nos dejan con una situación que seguimos teniendo retos, seguimos teniendo problemas que nos afectan y a los cuales hay que darles atención. Tenemos la corrupción, la gente se sigue aprovechando de los puestos, de su trabajo para tener mayor beneficio. Seguimos teniendo secuestros, venta de drogas, narcotráfico, tráfico de órganos. Hay desigualdad y no nada más de tipo económico, hay desigualdad o discriminación en cuestión de ideología, en cuestión de raza, en cuestión de origen étnico, en cuestión de religión, en cuestión de estudios, etcétera. Entonces vemos que pues hay muchos desafíos y sin mencionar algunos otros, ¿no? Como por ejemplo el calentamiento global, la falta de agua en diversos sectores de nuestra población, la falta de energía eléctrica en otros, la falta de acceso a la educación, ¿qué más? La contaminación. Entonces, realmente son problemas que a veces no nada más nos afectan como nación, sino también a nivel internacional, ¿sí? Entonces, pues somos un país lleno de retos, llenos de desafíos, en donde podemos ver que nuestros gobiernos sí tienen la obligatoriedad de tomar buenas decisiones, pero también nos corresponde a nosotros como ciudadanos saber quiénes van a ser nuestros gobernantes, saber también que nosotros como actores dentro de nuestro desarrollo social, nuestra participación es fundamental, ¿sí? Y pues debemos de hacer esa colaboración tanto con gobierno, instituciones públicas, privadas, organizaciones civiles, y nosotros como personas para poder solucionarlos. Bueno, entonces hasta ahí terminamos con el desarrollo de nuestro contenido temático y vamos a pasar ahora a nuestro foro Aprendiendo, ¿sí? En este foro Aprendiendo, pues nos dice que hagamos una reflexión sobre los movimientos sociales que se han efectuado en México en los últimos 100 años. Dentro de las preguntas de manera general, pues nos dicen qué movimientos sociales en México han sido trascendentes. ¿Qué demandas consideras que han sido las más relevantes? ¿Qué consecuencias han tenido estos movimientos, como la conformación de nuevos organismos o las reformas a las leyes? ¿Consideras importante que se realicen estos movimientos y por qué? ¿Has sido partícipe de algún movimiento social y comparte al respecto, ¿no? Entonces, primeramente ustedes ya analizaron varios movimientos. Analizaron el movimiento de la Revolución, analizaron la independencia de México, que también fue un movimiento social, analizaron el de la Guerra de Reforma, ahorita ya conocieron, bueno, ya tenían conocimiento de lo que fue el movimiento del 68, vimos el terremoto del 85 y del 2017, la inconformidad de la gente con relación a la elección del 88,
Entonces vean que hay varios movimientos que se han generado en nuestro país, pero para ustedes, ¿cuál es como el más importante, ¿no? Entonces, realmente les decía hace rato, los movimientos son para hacer del conocimiento del gobierno de nuestras inconformidades, pero también para que dé atención. Y en muchos casos para ello se requiere el surgimiento de reformas a las leyes y reformas también y generación de instituciones, ¿no? Hay muchos más movimientos que nosotros podemos mencionar. Tan solo piensen en las marchas que han realizado las personas de los desaparecidos, de los estudiantes normalistas de Ayotzinapa. Las personas que se manifestaron en contra en contra de los funcionarios de la guardería ABC donde murieron muchos niños. De las personas que marchan a favor de la comunidad LGBT, en reconocimiento pues del matrimonio homosexual, de la adopción, del reconocimiento de derechos como parejas homosexuales, etc. Hay otras en donde podemos ver a las mujeres, las mujeres que han marchado también en reconocimiento del derecho a decidir sobre su cuerpo, ¿no? Entonces vean que pues hay bastantes marchas que inclusive ustedes a lo mejor no tan conocidas porque pues somos muchos estados de la República, pero ustedes también deben de conocer algunas dentro de sus entidades, ¿no? Entonces, ¿cuál consideran de las que hemos mencionado y de las que ustedes sepan que han sido las más importantes? Las consecuencias, pues ya les decía, pues la conformación de nuevos organismos y las reformas a las leyes. Yo nada más les voy a mencionar uno, ustedes considerarán los demás, ¿no? Para poder participar. Por ejemplo, ya saben ustedes que en la Ciudad de México pues siempre cada año se organiza una marcha gay, ¿no? O de la diversidad sexual. A raíz de eso, la Ciudad de México pues elabora o promulga una ley que se llama convivencia, en donde como parejas pueden vivir y también generan derechos. Por ejemplo, si uno tiene a su pareja de su mismo sexo, pues también uno también puede generar derechos y obligaciones, como si fuera un matrimonio. Pueden heredar, pueden, pueden celebrar un convenio de convivencia, pueden compartir la misma casa, pueden asegurar a su pareja también. Entonces, con la seguridad social de su trabajo. Entonces, vean que no en todas las entidades del país está reconocida, pero la Ciudad de México va más avanzada en cuanto a la persona con la que uno desea vivir, ¿sí? Y también, pues sabemos que si en algún momento se llegara ya a establecer en diversos estados lo que sería el matrimonio gay, pues entonces tendría que haber una reforma en el ámbito civil para cambiar lo que es el matrimonio, porque en algunos estados el Código Civil dice que el matrimonio es la unión de un solo hombre con una sola mujer. Entonces, desde ahí comienzan los cambios para ajustar las leyes a la modernidad y a los nuevos derechos que se están reconociendo, ¿sí? Entonces, también les pregunta si han sido partícipes de algún movimiento. A lo mejor han ido a una marcha, se han ustedes sentido identificados con alguna manifestación y han participado, entonces también sería válido que la comenten. Recuerden que si ustedes no tienen ninguna duda, ningún comentario respecto a las preguntas detonadoras, también pueden compartir sus dudas en cuanto a los recursos de la semana o también en cuanto a las actividades integradoras, ¿sí? No sé si hay alguna pregunta, algún comentario que quieran hacer aquí dentro de este foro. No, todo muy claro, gracias. A ver, déjenme volver a... Un segundito. Araceli, si tienes algún problema con tu acceso, puedes cambiar de navegador también para que no estés así como en intermitente de salir, entrar, salir o entrar. Bueno, a ver, vamos a continuar entonces con... No te alcancé a escuchar, se escucha muy entrecortado. Licenciado Ciel, buenas tardes.
Hola, buenas Soy tardes. Soy Judith Romero, licenciado. Yo tengo una aclaración referente a mi actividad de la integradora 2. Salí reprobada, le mandé mensaje, usted me autorizó corregirla y luego me dijo que ya no me la puede recibir. Entonces nada más es la duda si como usted dijo que todavía podíamos mandarla, entonces quiero saber por qué mediante la plataforma no se la pude mandar. Ya me acordé. Ajá, ¿Sabes por sí, qué, Judith? Porque sí, nosotros maestro. vamos a la par, mira, te voy a Sí, mencionar. maestro. Por ejemplo, Sí, cuando yo inicio semana 2, sí, maestro. ya estoy, nada más recupero las actividades de semana 1, ¿sale? La Sí, actividad 1 y la actividad 2. Cuando yo inicio semana 3, nada más recupero las actividades de semana 2, o sea, la actividad 3 y la 4, pero ya no me voy atrás, yo ya no me regreso a la actividad de semana 1, la actividad 1 y la actividad 2. Cuando yo inicie semana 4, yo nada más voy a recuperar actividades de semana 3, pero yo ya no voy a tocar semana 1 ni semana 2. Y ya estamos en correcto. semana 3 y tú quieres que te haga corrección a una actividad que fue de semana 1. Muy bien, está bien, licenciado, gracias. Ok, bueno, a ver, continuamos entonces con la presentación, ¿sale? Ok, era lo que les decía hace ratito. Para que hagan alguna modificación, yo sí les sugeriría que entreguen por anticipado sus tareas para que si hay algún cambio, algún ajuste que ustedes tengan que hacer, con toda confianza les doy oportunidad, pero siempre y cuando nos encontremos dentro de los tiempos correspondientes, ¿sí? Bueno, entonces continuamos con las tareas integradoras. Permítanme un segundito, déjenme ubicar el archivo para que se los pueda compartir. A ver, me indican de favor si ya se puede ver la diapositiva, bueno, no la diapositiva, la información. Sí, ya se ve, profesor. Ok, Sí muy se ve, bien. maestro. Bueno, ahora sí, cualquier duda que tengan, abran su micrófono y digan, ¿sí? Entonces, comenzamos con la actividad número 5, que se llama la institucionalización de México y los movimientos sociales. Entonces, el primer punto nos habla acerca de que describamos en un párrafo las principales características sociales y económicas del cardenismo. Entonces, recuerden que cuando hablamos de este tema que fue el cardenismo, pues estamos señalando pues elementos relativos a el impulso a la educación, a las reformas en materia de los energéticos, en donde ya se quitó de la explotación de nuestros energéticos a los ¿cómo se llama? A los extranjeros, como pues se venía haciendo con Porfirio Díaz. También se le dio auge a la educación. Creo que también aquí con Cárdenas se crea el libro de texto gratuito. Entonces, aquí es necesario que ustedes también me den a conocer las principales características. Pero aquí siempre sean muy puntuales en lo que es una característica económica y lo que es una característica social. Cuando sabemos que es algo económico, a lo mejor me van a hablar del trabajo, me van a hablar del desarrollo económico, me van a hablar de la inversión extranjera, me van a hablar del intercambio de productos y servicios, de las relaciones comerciales, etcétera. Todo lo que tenga que ver con dinero, ¿sí? O que refiera a algo. Y en el aspecto social, bueno, las características, pero de la sociedad,
¿no? Pueden hablar acerca de pues, en la parte social, pues pueden hablar acerca de la cultura, pueden hablar acerca de la organización de la población. También ya en el cardenismo, pues vemos bastantes sectores de trabajo, ¿no? Tenemos a los obreros, tenemos a los campesinos, tenemos a los artesanos. Entonces, ya estamos hablando de organizaciones. También pueden hablarme en cuestión de lo social, de las leyes que surgieron dentro de este periodo. Entonces, yo lo que sí me gustaría es que identificaran de una forma bien precisa los elementos que son económicos y sociales. Aquí nos dice que pueden hacer un párrafo, pero ustedes también pueden hacer 2 párrafos. A lo mejor en el primero me hablan exclusivamente de lo económico y en lo segundo exclusivamente de lo social, ¿sí? Si ustedes me dan a conocer solamente la información de forma general y no me dicen cuál es lo económico y cuál es lo social, entonces pues no estaré teniendo claro que si verdaderamente saben diferenciar cada uno de estos elementos. Entonces yo les estoy poniendo aquí 2 ejemplos. Características económicas: declaró la expropiación de las empresas petroleras e instauró Petróleos Mexicanos, Pemex, ¿no? Característica social: fundamentó el reparto de las tierras al campesinado para la explotación local. Si ustedes me van a hacer solamente un párrafo, procuren que su párrafo tenga al menos 10 renglones, ¿sale? Pero que todo sea opinión personal. Les voy a pedir de favor que no copien información de internet. A ver, entonces recuerden que la redacción personal es lo que más cuenta, porque les está diciendo, escribe las principales características, pero siempre valoren la redacción personal. Si ustedes toman un fragmento de internet, acuérdense siempre colocarlo entre comillas y de manera inmediata hacer su referencia en formato APA, ¿sale? Solamente de esa manera puede ser válido el que ustedes tomen un fragmento de alguna fuente de internet. ¿Alguna duda en este punto? Bueno, entonces, No, maestro. ok, muy bien. Entonces, aquí dice, en los primeros lustros, les voy a quitar esta forma de presentación para que pueda compartirles también otra forma de investigación. Por favor. Ok, muchas gracias. Tenemos la siguiente parte de esta tarea. A ver, déjenme que cargue. La siguiente parte de esta tarea, a ver si ya se puede, creo que no se está viendo. A ver, permítame un segundito otra vez. A ver, me indican de favor si ya se puede apreciar la pantalla nuevamente. Sí, profesor, ya se ve. Gracias. Bueno, tenemos la siguiente que decía, en los primeros lustros de la posrevolución se buscó la institucionalización del país. A continuación completa las tablas de las instituciones y políticas más importantes. Y ahí tenemos varias leyes y varias instituciones y al final varias leyes. Tenemos a la Secretaría de Educación Pública, tenemos al Banco de México, al Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, a Petróleos Mexicanos, al Partido Nacional Revolucionario, a la Confederación de Trabajadores de México y tenemos leyes, plan sexenal y código agrario. Tenemos que identificar el propósito, la fecha de creación de la institución y al presidente en turno, ¿sale? Cuando hablamos del propósito, hay muchas páginas de internet que nos señalan el propósito de cada una de ellas, pero a veces la información es imprecisa. Yo lo que les pediría es que si ustedes quieren hacer un trabajo de excelencia, investiguen en fuentes confiables. Y qué mejor que investigar en las páginas oficiales que aún existan de estas instituciones.
Por ejemplo, si yo hablo de la fundación de la época, de la época de la fundación de la Secretaría de Educación Pública, pues todavía me va a manejar al de propósitos que hablen de los indígenas, que fomentar la educación de los analfabetas, todavía me va a manejar esos términos. Entonces, yo me tengo que ir directamente a las fuentes oficiales. Por ejemplo, yo estoy aquí en la página de la Secretaría de Educación Pública. Yo puedo ir a buscar información acerca de la SEP y bueno, tengo que hacer un poquito más de trabajo, ¿no? Por ejemplo, puedo ver, ¿cómo se llama? Aquí dice, conoce cómo funciona la SEP, su historia y fundamentos. Tengo que hacer un poquito más de información. Y por ejemplo, si aquí yo quiero ver la misión y visión de la SEP, aquí ya me voy a ir a que me despliegue más información y chequen aquí la misión y vean que la información es totalmente confiable y una información mucho más moderna. La SEP tiene como propósito esencial crear condiciones que permitan asegurar el acceso de las mexicanas y mexicanos a una educación de excelencia con equidad, universalidad e integridad en el nivel y modalidad que requieran y en el lugar donde las demanden. Pues este texto es el que yo voy a poner aquí en mi trabajo. Es la información más reciente y más confiable que yo tengo de esa institución, ¿sí? Ahora, me voy a ir al Banco de México y voy a investigar también su propósito. Me voy a ir a Banobras y también me voy a ir a Pemex y voy a hacer lo mismo. Hay, por ejemplo, el Partido Nacional Revolucionario, pues ya no existe, pero pueden investigar en la página oficial del Partido Revolucionario Institucional, irse a sus antecedentes y ahí lo pueden encontrar. Entonces, el plan sexenal es un código y el código agrario es un código, son leyes en donde ustedes tienen que irse directamente a las leyes. Busquen el plan sexenal, el PDF del plan sexenal, descárguenlo y en el mismo documento investiguen cuál es su propósito. ¿Sale? Entonces, cuando hablamos de las fechas, vamos a buscar las fechas, pero de fundación de cada institución. Estas no va a ser tan difícil de encontrarlas, nada más verifiquen que la fuente donde ustedes investiguen sea confiable. Entonces, ahí ustedes tienen que colocar la fecha completa, que sí están completas el día, el mes y el año. Y también el presidente en turno. Este punto es en el que hay más errores, porque algunos me ponen, pero el presidente, pero la persona que estuvo a cargo de la Secretaría de Educación Pública en la época en que fue fundada, cuando lo que se nos pide es que coloquen al presidente de la República en la fecha que se fundó la Secretaría de Educación Pública. ¿Quién estaba de presidente de la República cuando se fundó el Banco de México? ¿Quién estaba de presidente de la República cuando se fundó Banobras? Entonces, verifiquen de favor la información y tiene que ser el presidente de la República, ¿sale? Ustedes saben que hay diversos trabajos en Internet donde ya están prácticamente las respuestas, pero de verdad que hay tareas publicadas en Internet que de plano, pues, ¿qué les puedo decir? Carecen de mucho valor y que la información ni es correcta y principalmente en historia, y también los presidentes en turno a veces no son correctos porque confunden presidentes en turno y personas que estuvieron a cargo. Entonces, no confíen en la información que está en Internet porque van a perder bastante valor en sus tareas. Tengo ya llevo varios años dando este módulo, entonces ya más o menos identifico pues cuando ya la forma en que vienen organizados los presidentes y en ocasiones pues ya puedo ver cuando la información pues no es correcta. Entonces, por favor, verifiquen de forma en fuentes confiables la información que van a colocar en su trabajo, ¿sí? Entonces, aquí, en la tabla con las ideologías de los movimientos sociales, tienen que darse cuenta, tenemos varios movimientos, perdón. El movimiento estudiantil de 68, la participación de la sociedad civil como reacción al terremoto del 85, la formación de la oposición al levantamiento de la oposición electoral del 88 y el levantamiento indígena del EZLN en Chiapas. En este caso, ustedes tienen que analizar algunos factores
económicos, políticos y sociales en los que vivía la situación en esta época. Por ejemplo, si nosotros hablábamos del movimiento estudiantil del 68, ¿qué podemos mencionar en el aspecto político? Si estaba Díaz Ordaz dentro del gobierno. Se encontraba Díaz Ordaz dentro del gobierno, en donde existía bastante represión y una falta de libertad de expresión, ¿no? Pudiera ser una idea. Participación de la sociedad civil en cuanto al terremoto del 1985. Se estaba en el gobierno de Miguel de la Madrid. Si hablamos del aspecto social, ¿qué podemos mencionar? Pues que la gente se organizó en brigadas, hubo participación internacional de apoyos y rescate, la gente de la Ciudad de México apoyó con diversas organizaciones, etcétera, ¿no? Si ustedes hablan de la formación de la oposición electoral del 88, bueno, entonces, ¿qué podemos mencionar en el ámbito económico? Bueno, pues era una época en donde era época de transición, estaba en término de un gobierno, la situación económica pues estaba en buen desarrollo económico, entonces podemos mencionar que ya existía una relación comercial con diversos países o ya existían tratados comerciales. Si hablamos del EZN, el Chiapas, en el aspecto político, pues podemos mencionar que surge al término del gobierno de Carlos Salinas de Gortari, surge en lo económico surge en una época de crisis económica, etcétera, ¿no? Entonces, siempre busquen ideas principales. Siempre busquen aspectos que tengan que ver con la vida o con la situación que se gestaba en ese momento. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Algún comentario que quieran hacer? No, ninguno, maestro. Maestro, por ejemplo, si yo encuentro también información de lo que nos dan en plataforma, lo puedo citar, o sea, de lo que nos presentan más lo que yo investigué, ¿verdad? Ajá. Sí, siempre hay esa apertura. Ya saben ustedes que siempre cuando ustedes revisan sus recursos, esa misma información les puede servir para sus tareas, pero también puede ser que puedan investigar en fuentes confiables. Por eso también a ustedes les compartí un libro que se llama Nueva Historia Mínima de México, en donde vienen también varios periodos presidenciales en donde van a encontrar estos movimientos. Entonces, también ustedes pueden investigar en las fuentes, pero siempre verifiquen que sean confiables. Wikipedia, monografías.com, una página que es, ¿cómo se llama? Coursero, no sé qué, bradley.com, no sé, no son fuentes confiables. Muy bien, maestro, sí, muchas gracias. Ese libro que nos envió, esa página bueno, en lo personal me ha servido mucho. Le agradezco. Gracias, maestro. Muchísimas gracias. Ok, bueno, ahora, Ale, ¿tienes alguna duda? Sí, profesor. Por ejemplo, en la tabla donde se creó el Partido Nacional, ¿El PNR? el PNR, ahí yo tengo duda, porque, por ejemplo, ¿no? Tiene una fecha cuando se conformó con un presidente. Tengo que poner el avance, cómo se fue conformando en 3 ocasiones hasta llegar al PRI, y entonces pongo el presidente que estaba en ese entonces, que es Emilio Portes, o pongo hasta el actual, bueno, cuando se formó el PRI, o No, sea, tienes que poner el del PNR. nada más el del Nada PNR. más el PNR. Sí. Ah, No, ok. acuérdense que cuando nosotros llenamos tablas, Ajá. no damos tanta descripción, sino nada más identificamos características principales. Nada más tú colócame al PNR, aquí Al PNR, su fue su propósito, la propósito, fecha y el nada más presidente actual, en pero poquitas no pongo palabras. cómo fueron sus cambios después, no, eso No, no los menciono, nada no, más nada más PNR. exclusivamente el propósito. Ah, ok, sí, es que Nada en más ese la no fecha. sabía si también ponía los otros 2 cambios que hubo.
No, porque nada más te está preguntando uno el PNR. Ah, ok. Entonces, y al presidente en turno, nada más su nombre. Ah, ok. De acuerdo. Ok, Gracias. muy bien. Creo que había otra pregunta, déjenme ver. Laura, ¿quieres comentar algo? Sí, buenas tardes, profesor. En la punta número 3, en la tabla, ¿cuántos vamos a poner? 1, 2 o 3 de económico, social y político, como lo hemos estado haciendo, o solo un punto? Pues mira, con que me pongas 2 es más que suficiente por cada uno. Porque si no, también vamos a hacer una tabla demasiado larga. Entonces, acuérdense también, cuando escribimos en este punto, a lo mejor yo nada más pongo, estaba el gobierno aquí en el movimiento estudiantil del 68, a lo mejor mi idea es chiquita, nada más pongo, ocurrió en el gobierno de Díaz Ordaz, cuyo mandato estableció gran represión en nuestro país. A lo mejor esa es mi idea, pequeñita. O sea, no doy más detalles, no doy Ok. grandes explicaciones. Bueno, muchas gracias, profesor. Ok, de nada. ¿Alguien más que quiera comentar algo? Bueno, ok, continuamos con nuestra presentación. Entonces, nos falta un punto, las similitudes con las demandas actuales. Si yo estoy hablando del movimiento estudiantil del 68, voy a buscar una demanda reciente que tenga que ver con estudiantes. Los estudiantes hoy en día se siguen organizando y siguen demandando más espacios en las escuelas, ¿no? Siguen buscando que verdaderamente la educación sea gratuita. Siguen buscando también que haya que haya mayor cobertura. Entonces busquen, pero tiene que ser relacionado con. Si ustedes me hablan si les está dando el movimiento con estudiantes, tienen que hablar en las similitudes de demandas de estudiantes. Si ustedes ya vieron que aquí es con relación al terremoto del 85, bueno, pues pónganme una similitud con alguna inundación reciente, con el terremoto del 2017, pónganme algo que tenga que ver con un desastre natural en donde la gente también, ¿qué buscaba la gente? ¿Cómo se organizó la población? ¿Qué era qué acciones tomó el gobierno para resolver ese problema? Entonces, tiene que ser obligatoriamente con un desastre natural. Si estamos hablando, por ejemplo, en materia electoral, la formación de la oposición del 88, en donde veíamos ese problema con Carlos Salinas y que la elección no fue del todo clara, pues busquen un problema o una demanda que tenga que ver a lo mejor con que alguna elección no fue del todo convincente, por ejemplo, cuando compitió Enrique Peña Nieto con Andrés Manuel López Obrador, que también él se manifestó en contra, ¿no? Y también se proclamó como presidente legítimo y de todas, y quedaron dudas respecto a si era legal o no la elección, se fue al tribunal electoral, entonces, pero tiene que ver la similitud con la demanda actual, tiene que ver con algo de tipo electoral. Y si al final ustedes están hablando de un levantamiento indígena en Chiapas, ahora busquen alguna demanda o algún movimiento actual que tenga que ver con los indígenas. ¿Sí? ¿Alguna duda o comentario? No, maestro, todo muy claro. Ok, bueno, entonces vamos a cerrar esta tarea y vamos a continuar con la que sigue. A ver, déjenme buscar la tarea. Bueno, para comenzar, bueno, sí, quien ya haya revisado la plataforma, se van a dar cuenta que la actividad número 6 no tiene plantilla, ¿sale? Entonces, yo les voy a compartir aquí en la plataforma esta plantilla que he elaborado para que ustedes la tengan disponible. Entonces, lean, por favor, a detalle las indicaciones, porque estas nos van a servir muchísimo para poder realizar correctamente esta tarea. En lo personal, se los vuelvo a decir, esta tarea a mí se me hace la más complicada de todas, porque todo es opinión personal.
no hay nada que ustedes tengan que copiar. Y sobre todo también les da la libertad a que ustedes investiguen. O sea, el módulo no les está dando la información así de que ya la tengan aquí, sino que les da apertura a que ustedes investiguen y a que ustedes redacten. Entonces, por eso les decía, sí deben de tener bien claro los conceptos de soberanía, les decía, relaciones comerciales o tratados internacionales y también la parte de la globalización. Entonces, como no hay plantilla, les elaboré una para que ustedes la tengan presente. Entonces, las indicaciones son las siguientes. Busca información sobre el impacto de los tratados comerciales en la soberanía nacional y te sugerimos revisar y nos da un link. Luego nos dice, en una cuartilla responde, ¿cuál es el impacto de los tratados comerciales en la soberanía nacional? Cuando les está indicando que respondan a una pregunta, tiene que ser con sus propias palabras, no pueden copiar texto de otro lado. Tienen que generar sus propios argumentos. Busca información sobre la globalización en México. Te sugerimos que sean artículos periodísticos. Les está dando los pasos, ¿sale? Ahora, de forma libre, ustedes van a investigar. ¿Dónde? En donde ustedes consideren, pero siempre y cuando la información sea confiable. Explica en una cuartilla con base en tu indagatoria cómo se desarrolla la política exterior mexicana con relación a la globalización. Elige una problemática contemporánea en México relacionada con tu búsqueda de información para los puntos anteriores y explica en media cuartilla una posible solución. ¿Sí? Entonces, analizando los puntos, la primera pregunta que ustedes van a contestar va a ser en una cuartilla. ¿Sale? La segunda pregunta que ustedes van a contestar, que es esta de aquí, cómo se desarrolla la política exterior, también va a ser en una cuartilla. La tercera pregunta es identificar un problema contemporáneo de México y va a ser en media cuartilla. ¿Sale? Entonces, hay que destacar algunos elementos. Primero, la primera pregunta, ¿ustedes de dónde creen que van a obtener la información? Pues tiene que ser respondida conforme el link que les están proporcionando. No deben de copiar la información, pero sí deben de entender a qué se refiere con el impacto de los tratados comerciales en la soberanía nacional. Ahorita vamos a abundar un poquito más, nada más quiero que entiendan de dónde van a obtener la información, ¿sale? Después, busca información sobre la globalización. Te sugerimos que sean artículos periodísticos. Este punto 3, que les puse una indicación acá abajo, no se contesta, nada más es una indicación. Busca información sobre la globalización en México. O sea, nada más es que ustedes vayan, investiguen, lean, comprendan y después de todo eso, contesten la siguiente pregunta. Una vez que ya investigaron, ahora sí díganme cómo se desarrolla la política exterior con relación a la globalización y háganmelo en una cuartilla. Este punto algunos lo entienden como que, voy a colocar el artículo periodístico y lo voy a pegar en mi trabajo. Y cuando ven su retroalimentación, resulta que es plagio, ¿no? Entonces, no les está diciendo que pongan ningún artículo periodístico, sino nada más es que los lean y que los entiendan. Y que de ahí ustedes contesten la pregunta de cómo se desarrolla la política exterior. Nosotros hablamos de varios problemas contemporáneos que presenta nuestro país, ¿no? Hablamos de la contaminación, de la corrupción, ¿cómo se llama? De la discriminación o la desigualdad. También tan solo piensen en la pandemia, ¿no? Lo que generó la búsqueda de la vacuna, la cantidad de fallecimientos, la falta de trabajo, eso también es un reto, es un problema contemporáneo y lo pueden desarrollar también dentro de su trabajo.
Entonces, busquen algún problema de estos y traten de identificar, de manera breve, descríbanmelo y traten de identificar una alternativa de solución. ¿Qué proponen ustedes para resolverlo? ¿No? No sé si se vaya entendiendo hasta aquí esta actividad, algo que les vaya surgiendo, alguna duda. No, maestro, para mí está muy claro todo. Gracias. Bueno, Sí, está todo claro. muy bien. Entonces, les decía, en lo personal, esta para mí es la tarea más, un poquito más difícil, porque prácticamente les está pidiendo todo opinión personal. Yo sé que hay algunos de ustedes que se les dificulta la redacción. Yo sé también que hay algunos otros que pues se les dificulta el analizar textos y argumentar, pero bueno, hagan su esfuerzo, ¿sale? Solamente, a ver, para que no tengan tanto problema con el llenado de una cuartilla, siempre utilicen letra Arial tamaño 12, pero en interlineado 1.5. ¿Sale? Para que no vean que es a renglón cerrado y para que no me vayan hay algunos que para completar sus espacios me hacen una letra tamaño 20 sin justificar y me ponen interlineado 2 puntos, o sea, y realmente pues ya cuando yo acomodo la información, pues se me reduce todo su trabajo a una hoja, ¿no? Entonces, pues realmente chequen bien esos detallitos. Continuamos entonces con la descripción de esta tarea y dice en el aspecto número 1, en una cuartilla responde cuál es el impacto de los tratados comerciales en la soberanía nacional y les dice que vayan a un link, ¿no? Y ese link es un documento en PDF que se enfoca a hablarnos un poco acerca del Tratado Comercial de Libre Comercio con Estados Unidos. Pero aquí algo muy importante, ya que ustedes están en curso, aquí presentes en la sesión, deben de tomar en cuenta que cuando hablamos de la soberanía nacional, este texto nos dice que sí se ve afectada. ¿Por qué? Porque somos sometidos a una deuda externa, porque no somos un país que pueda competir con una potencia a nivel mundial, porque no somos un país líder en diversos sectores para poder exportar productos y sobre todo también porque somos un país que está repleto de productos internacionales que pues prácticamente no desplazan a los productos que son de origen nacional. Entonces ahí nos dice que sí hay una afectación. En muchos casos también me doy cuenta de que no leyeron el texto porque ya veo que dicen un tratado comercial no tiene ninguna afectación a la soberanía nacional y desde ese momento, desde ese primer renglón me doy cuenta de que no están leyendo el texto. Entonces, por favor, revisen el texto, saquen los elementos más importantes y escríbanlos con sus palabras, ¿sí? Bueno, ¿alguna duda? Recuerden siempre, la primera pregunta obténganla de este documento. Perdón, la primera respuesta obténganla de este documento. Bueno, muy bien, maestro. Continuamos con nuestra presentación de la siguiente pregunta. Dice, tomando como referencia los artículos leídos, explica en una cuartilla con base en tu indagatoria cómo se desarrolla la política exterior mexicana con relación a la globalización. Aquí ya en este documento ya les hice algunas recomendaciones también. Recuerda, primero tienes que buscar varios artículos de internet que hablen de nuestra política exterior. Después de haberlos leído, tienes que responder a la pregunta con tus propias palabras. Si tomas párrafos sin citar o los adaptas, es plagio. Al decirte que debes explicar, es necesario que la información sea de tu propia inspiración. Sugiero que antes de escribir ordenes tus ideas, haz uso de párrafos para que tus ideas sean más claras y entendibles, ¿no? Entonces también, algo que también veo en los trabajos, cambian una palabra o le ponen un sinónimo a la investigación que ustedes hicieron de internet. Entonces ahí también, la idea a veces no cambia y rápidamente uno se da cuenta de cuando no son sus propias palabras. Nosotros no somos expertos en materia internacional, por lo tanto no podemos usar
un lenguaje tan técnico que solo utilizaría un experto, ¿sale? En este caso, cuando ustedes hablen acerca de la globalización, cuando yo hice mi presentación de la semana número, mi presentación de la semana número 3, les dejé un link aquí, bueno, que también lo voy a sacar para, a ver, permítanme, déjenme. Ya hasta le estoy compartiendo aquí mi clave. Les dejé aquí un link que creo que les va a ayudar mucho. A ver, aquí está. Luego lo voy a sacar para que ustedes lo puedan tener ya en PDF. Y les va a ayudar muchísimo a poder realizar esta tarea. Entonces, en la bienvenida lo van a encontrar. Este es un documento que habla del impacto de los tratados de libre comercio en la economía de México. En términos generales, habla de los tratados comerciales que tiene nuestro país con diversos países, no nada más con Estados Unidos, sino también habla de los tratados que tiene con países asiáticos, con países europeos, con países latinoamericanos, en qué fecha, qué comercian, etcétera. Entonces, también les voy a pedir que lo lean, ¿sale? Y de aquí ustedes van a poder obtener una información bastante rica para su trabajo, ¿sí? Entonces, revísenlo para que lo puedan localizar. Recuerden también profundizar en el tema de la globalización. Cuando hablamos de la globalización, les decía, es la relación comercial entre varios países que crea una interdependencia. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que yo no tengo como país, te lo llevo lo traigo de otro lugar, ¿no? Si lo que tú no tienes como país, yo te lo proporciono. Entonces, todos los productos los tenemos, nos hace nuestra vida más fácil, pero también hay elementos positivos y negativos. Positivos, tenemos los productos mucho más cercanos, hay más competitividad en el precio de los productos, pero también tenemos elementos negativos. Estamos cada vez volteando a las costumbres que tienen otras naciones y vamos perdiendo nuestra identidad. Pues es por ello que hay muchos grupos de personas que son los globalifóbicos, que están en contra de esta pérdida de cultura. Entonces, hablábamos de elemento negativo, el hecho de que la globalización solamente llega a los países que tienen poder económico para comprar, pero no a aquellos países pobres en donde no hay ese poder adquisitivo, ¿no? Entonces, profundicen en los elementos positivos y negativos también que trae consigo la globalización. Y finalmente, a ver, ya me regreso otra vez aquí al documento de Word. Y finalmente nos dice, elige una problemática contemporánea en México, explica en media cuartilla una posible solución. Te puedes apoyar en la opinión de especialistas difundida en medios confiables. Las sugerencias, revisa primeramente el recurso de la semana denominado Desafíos Actuales en el País. Te dará una idea del tema a desarrollar e investiga a profundidad en fuentes confiables. Recuerda que debes escribir con tus propias palabras. Toda vez que hayas compartido el tema, pues se te pide que expliques. Puedes incluir algunas ideas de tus fuentes investigadas, haciendo las citas y referencias de forma correcta, pero se debe de apreciar tu opinión. Ejemplos de los problemas de inseguridad, desempleo, escasez del agua, contaminación, violencia, narcotráfico, pandemia. E inclusive ustedes me pueden, pues si ustedes dentro de la zona en donde viven tienen alguno de estos problemas, pues son situaciones que conocen, que viven y que pueden explicar, ¿sí? Entonces, como sugerencia, en el primer párrafo, descríbanme el problema y en el segundo párrafo, descríbanme su solución. ¿Sí? No sé si tengan alguna duda, algún comentario que quieran hacer. No, ninguna, maestro. Maestro, ¿nos puede compartir en la plataforma estas plantillas? Sí, ahorita ya creo que ya las compartí. A ver, déjenme revisar de una vez. No he revisado la plataforma. Ok. Creo que ya la compartí desde el día de ayer, pero déjenme asegurar, ahorita que ya están ustedes mencionándolo. Les decía, el recurso para contestar la segunda pregunta lo pueden encontrar en mi presentación.
Ahorita también lo voy a sacar de ahí para compartírselos en los avisos. Y también en cuestión de de la información que les he compartido, ya está por aquí. A ver, déjenme ver en los avisos anteriores. Ah, no es cierto. Nada más les compartí la bienvenida y la invitación a la sesión virtual. Bueno, en un ratito más les comparto el material de lo que les estuve mostrando ahorita en la sesión para que ya los tengan. Bueno, entonces, Gracias, asesor. ¿alguna duda que tengan, algún comentario, algo que me quieran señalar para que les pueda apoyar? ¿Nada? Todo está muy bien. Gracias, maestro. Okay. Bueno, pues entonces, pues eso sería todo por el día de hoy. Pues me despido. Pues yo solamente les pediría a los que ven la sesión grabada, pues recuerden que es importante entregar sus actividades con extensión de tiempo a más tardar el día miércoles. Recuerden que cuando ustedes solicitan una extensión, pues ya deben de tener lista la tarea para que ya les pueda habilitar, ¿sí? Bueno, y pues nos aproximamos ya al cierre de la semana número 4, ya casi estamos en la fase final de nuestro módulo, entonces pues sí es importante que realicen sus tareas en tiempo y no acumulen, ¿sí? Bueno, pues eso sería todo, pues les agradezco mucho que hayan estado presentes, la disposición también de un poquito de tiempo que estuvieron, fue demasiado tardada, pero pues ya eso sería todo por hoy. Pues muchas gracias. Y cualquier duda que tengan, recuerden que estoy para apoyarles. Que tengan excelente noche. Muchas gracias, asesor. Cuídense mucho. Gracias y buenas noches para todos. Adiós. Gracias. Gracias, maestro.